Medio siglo después hubo una emigración mucho más importante y poderosa. Un príncipe de Tanis, Tanaos o Danaos, llamado Danao, desterrado de Egipto por su hermano Sesistris contra quien la había conspirado, se apoderó de Argos donde reinaba Gelanor, un décimo descendiente de Inaco, se estableció como vencedor en la mayor parte del Peloponeso, e hizo ahí por la fuerza una revolución análoga a la que Cecrops había realizado en Ática por medio de la persuasión. Reemplazó el culto de Saturno, de los Pelasgos, con las fiestas egipcias de las Tesmoforias, en honor de la gran diosa Isis. Y obligó a aquella raza de gigantes a que levantase los muros cíclopes de Tirento y de Micenas que aún son admirados por los viajeros. Esta conquista de Dánao fue el principio de las desgracias de los Pelasgos. Pelops, hacia el año 1400. Los hijos de Sinao no conservaron el completo dominio de esta región. Los misianos, guiados por Pelops, hijo de Tántalo, rey de Sipila, les disputaron muy luego su posesión. Dicho príncipe, obligado a expatriarse a consecuencia de una guerra que se suscitó entre Hilo, rey de Frigia y Tántalo su padre, se detuvo en la Tesalia, aumentó su tropa con los aqueos efetiotas que se unieron a él, y se estableció en la Elide al oeste de la península que debía después llevar su nombre Peloponeso, isla de Pelops. Se casó con la hija de uno de los pequeños soberanos del país, y sus descendientes subyugaron insensiblemente a los de Dánao. Los frigios tenían también divinidades, ciencias y artes particulares, historia antigua, y por eso añadieron un nuevo elemento a la civilización griega. Expedición de los argonautas. Antes de la expedición de los argonautas, es decir, hacia el siglo X bin antes de Jesucristo, algunos piratas, semejantes a los normandos que trastornaron la Europa en el siglo X de nuestra era, infestaban los mares y se arrojaban sobre el continente para destruirlo todo con sus correrias y rapiñas. Minos, rey de Creta, purgó de ellos el mar que bailaba sus estados. Y los diferentes pueblos de Grecia, animado por el triunfo de su vecino, resolvieron atacar a aquellos bárbaros en sus guaridas, orillas del Ponto Eugino, en Colchida. La juventud de Tesalia y los más animosos habitantes del Peloponeso, se armaron para esta empresa, y eligieron por rey a Leolio Jason, rey de Tesalia. El buque Argo era el más considerable de toda la flota, y por esta razón se lió el nombre de argonautas y los guerreros que la componían. Triunfaron de los piratas, se apoderaron de su país, y volvieron cargados de botín, lo cual dio lugar a la fábula del vellocino de oro. Pero a su regreso encontró Jason ocupado su trono por un usurpador, y se vio obligado a retirarse de Corinto. Trabajos de Hércules y de Teseo. Los griegos consiguieron hacer que los extranjeros respetasen su país, pero necesitaban también defender la libertad de las personas, y conservar el idén en lo interior de sus estados libertándoles de los bandidos que en ellos había. Era preciso también facilitar las relaciones de los pueblos entre sí, abriendo caminos por entre los bosques, cortando las montañas, y multiplicando las comunicaciones. La fábula acumuló todas estas hazañas en la vida de un mismo personaje, y con ellas compuso los 12 trabajos de 4 ALMACEN de la juventud, Hércules. Y así, después de suponer que aprendió todas las ciencias y artes, cuenta que bajo las órdenes de Euristeo libertó a la Argílida y a la Arcadia de los monstruos que las infestaban, mató el león de Nemea, la hidra de Lerna y el jabalí de Enmanto, exterminó en Tracia a Diomedes, que alimentaba sus caballos con carne humana, hizo pedazos los centauros, y venció a los terribles gigantes Anteo, Busiris, Gerion y Caco, separó las dos montañas de Calpe y de Ávila, llamadas después columnas de Hércules, trasladó los Dríopes al monte Oeta, etc. La imaginación de los griegos atribuyó también Teseo, rey de Atenas, una porción de hazañas maravillosas. Decían que hallándose retirado entre cenas, donde pasó su niñez, su alma se llenó de generosa emulación al oír referir los trabajos de Hércules. Desde la edad de 16 años fue a buscar aventuras, mató los bandidos Corineta, Sineneis, Esciron y Procusto, que hacían muy peligroso el camino de Trecenas a Atenas.
airó las llanuras de Mara, donde un toro furioso que la asolaba, mató el Minotauro. Y de este modo libertó a los atenienses del vergonzoso tributo que Minos II, rey de Creta, les había impuesto, y consistía en que todos los arios hablan de enviarle 7 mancebos y otras tantas doncellas para que dispusiera de ellos a su antojo. Los atenienses perpetuaron la memoria de este acontecimiento ofreciendo todos los años algunos sacrificios en Delos en acción de gracias. Guerra de Tebas. El influjo que ejerció Teseo en la civilización de Atenas no puede ponerse en duda. Después de su muerte, que tuvo lugar por el siglo X y antes de Jesucristo, manifestaron los griegos ideas más elevadas. No honraron solamente la fuerza física, ni se ocuparon únicamente de la defensa de sus intereses materiales. Historia antigua, 59. Sino que en la guerra de Tebas les vemos tomar las armas para vengar los derechos de la justicia y la santidad del juramento. Edipo, octavo rey de los tebanos contando desde Cadmo, después de experimentar las más terribles desgracias, fue desterrado por sus 2 hijos Eteocles y Polinis. Estos 2 príncipes desnaturalizados habían convenido en que se repartirían el poder y que ocuparían alternativamente el trono por espacio de 1 año. El mayor, Eteocles, a pesar de sus juramentos, se negó a ceder el puesto, y Polinais fue a pedir auxilio a Adrasto, rey de Argos. La Mesenia, la Arcadia y la Argólida tomaron su defensa, y enviaron sus tropas contra Tebas a las órdenes de los 7 jefes a quienes el talento del poeta Esquilo ha hecho tan célebres. Polinis, Adrasto, Tideo, Capaneo, Anfianao, Hipomedón, y Partenopeo guardaron las 7 puertas de Tebas con sus 7 cuerpos de ejército. En una salida que hicieron los sitiados se encontraron Eteocles y Polinais, y después de un terrible combate se atravesaron mutuamente con sus espadas. Quemáronles en la misma hoguera, y cuenta la fábula que en señal de su rencor se dividió la llama para no confundir unas con otras las cenizas de aquellos 2 hermanos enemigos. Los 7 jefes perecieron todos, excepto Adrasto, bajo los muros de Tebas. Pero sus hijos los epigonios vengaron su muerte. Tebas quedó enteramente arruinada, y sobre sus humeantes ruinas establecieron por rey a Tersandro, hijo de Polinis. Guerra de Troya. Hacia el año 1280. Las hazañas de los 7 jefes delante de Tebas entusiasmaron a los griegos, y se levantaron como un solo hombre para emprender el acontecimiento más importante de los tiempos gerseísicos, la guerra de Troya. Contábanse entonces entre la Grecia central, el Peloponeso y las islas cm. 80. ALMACEN de la juventud. Cuenta y un estados de alguna importancia. 34 de ellos eran helenos, y los otros 17 pelasgos, fenicios o frigios. Y tuvieron bastantes recursos para armar una flota de 1064 buques con un ejército de cerca de 100.000 hombres. Las islas de Creta y Rodas y las colonias del Asia Menor enviaron también 122 buques y 10.000 soldados. Todos se dirigieron contra el país en que reinaba Príamo. Hacia ya mucho tiempo que existía una gran rivalidad entre los griegos y los asiáticos, la cual estalló con motivo del rapto de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, por el infame Paris, hijo de Príamo. Toda la Grecia respondió unánimemente al grito de guerra dado en el fondo de la Laconia. Aquiles, los 2 Áyax, Diomedes, Ulises, Néstor, Menelao, Filotetes e Idomeneo se distinguieron entre los guerreros, y tuvieron por jefe a Agamenón, rey de Argos. Todos los pueblos del Asia Menor corrieron a auxiliar Troya amenazada, y se dieron grandes combates. En el espacio de 9 años no hubo acontecimiento alguno decisivo. Pero al 10º, notable por la muerte de Patroclo, Héctor y Aquiles, sucumbió Troya y su imperio. Príamo y sus 2 hijos fueron degollados al pie de los altares, y a su esposa Hecuba, a su hija Casandra, y a Andrómaca, viuda de Héctor, las cargaron de cadenas. Homero. 907. El más antiguo y célebre de los poetas griegos. Cuentan que tuvo por madre a una joven, de Esmirna llamada Crates. Se conservan bajo el nombre de Homero 2 poemas épicos.
La Ilíada en que canta la cólera de Aquiles, y las desgracias de los griegos en el sitio de Troya durante la ausencia del héroe. En la Odisea, cuenta los viajes de Ulises, errando de provincia en provincia después de la toma de Troya, y la vuelta de este príncipe a su reino de Ítaca. La Ilíada y la Odisea. Historia antigua, han sido consideradas en todas épocas como las obras maestras de la epopeya. Estado de Esparta después de la invasión de los 776 a 504. Cuando los Heráclidas arrojaron de la Grecia septentrional a los peltípidas, los durios que se establecieron en Esparta. Reconocieron por reyes a los dos hijos gemelos de su jefe Aristodemo, Eurístenes y Procles, porque su madre, que los amaba igualmente a entrambos, se negó, según parece, a declarar cuál de ellos era el primogénito. Los descendientes de estos dos príncipes continuaron tomando parte en el poder supremo, y gobernaron de común acuerdo la Laconia. Estas dos familias reinantes se perpetuaron por espacio de 9 siglos bajo los nombres de Proílidas y Agidas. Esta última tomó su nombre del valiente Agis, hijo de Eurístenes, que fue el que sometió al ambicioso poder de Esparta las ciudades y villas de Laconia. Inmediatamente después de su conquista, los dorios se fijaron en todas las ciudades importantes de dicha provincia, y gozaron de los mismos derechos que sus conciudadanos establecidos en Esparta. Pero Agis destruyó esta igualdad imponiendo a los diversos habitantes de Laconia el servicio militar y el tributo, después de despojarles de la libertad política y de arrebatarles todas sus municiones de guerra. Los habitantes de la ciudad de Hilelo se negaron a aceptar semejantes condiciones. Pero los espartanos los vencieron, y les quitaron no solo los derechos de ciudadano, sino también la dignidad de hombres, convirtiéndoles en esclavos, ligados vergonzosamente al terrazgo, y cuya suerte trae aún más triste que la de los animales. Yamticeles dorios. Licurgo. No. Se puede asegurar exactamente la época. 62. ALNIACEN de la juventud. ¿En qué apareció Licurgo? Sub 6 Nese, que floreció por los años de 880 a.C. Según Plutarco descendía de Procles, y heredó el cetro a la muerte de su hermano Polidecto. Pero habiendo sabido que su cuñada estaba encinta, declaró públicamente que no subiría al trono sino en el caso que naciese una princesa. Entretanto no tomó otro título que el de protector, prodicus. La viuda de Polidecto, más celosa del nombre de reina que de sus deberes maternales, propuso secretamente a Licurgo hada perecer a su hijo si le prometía casarse con ella. Tan atroz proposición indignó al prudente legislador, quien hizo vigilasen a aquella desnaturalizada mujer, y mandó a las personas que la había puesto alrededor de ella que le presentasen el niño así que naciese si era príncipe. Cuando Ceto trajeron se hallaba cenando en público con los principales magistrados de Esparta, tomóle en brazos y mostrándole a la asamblea. Espartanos, exclamó, ya tenéis rey. Enseguida fu, 5 a colocarle en la silla regía. La alegría que este acontecimiento causó al pueblo fue tan viva, que al nuevo rey le pusieron por nombre Cardagrado, alegría del pueblo. Cuando este gran legislador puso la última mano a su obra, y fue testigo por algún tiempo del bien que producían sus instituciones, convocó una asamblea del pueblo, fingió que tenía que consultar de nuevo al oráculo de Delfos acerca de algunos puntos particulares, e hizo jurar a todos los espartanos que no alterarían en lo más mínimo sus leyes durante su ausencia. Los reyes, el senado y el pueblo lo juraron así, y le permitieron que fuese de nuevo a ver a la pitonisa. Y como ésta le respondió que la constitución de Esparta era excelente, y que los espartanos serían grandes mientras observasen las leyes que les había dado, envió este oráculo a Esparta, y Historia antigua, 63. Resolvió no volver jamás allí. Para obligar a los espartanos, según su juramento, a que no alterasen nunca el sistema de gobierno que él les había dado. Unos dicen que se dejó morir de hambre, persuadido sin razón de que muriendo de esta manera pondría el colmo a los servicios que había prestado a su país, puesto que su muerte no sería menos útil a sus conciudadanos.
Pero otros aseguran que anduvo errante por mucho tiempo en Grecia, y que al cabo murió de vejez en la isla de Creta mandando que quemasen su cuerpo y arrojasen al mar las cenizas, para que los espartanos no pudieran jamás tener pretexto alguno para creerse libres de su juramento. Segunda Guerra de Mesenia, 684. Muy duro era para unos hombres tan altivos como los mesenios el someterse a las condiciones impuestas por los lacedemonios en la primera guerra, y que eran las siguientes. No intentaréis cosa alguna contra nuestra autoridad, cultivaréis vuestras tierras, pero todos los años nos traeréis la mitad de sus productos. Cuando mueran los reyes y principales magistrados de Esparta, hombres y mujeres, os vestiréis de luto. Sin embargo, la soportaron 40 años, 724 a 684, y durante este tiempo Esparta disfrutó de tranquilidad interior y exterior. Pero los mesenios, sintiéndose entonces capaces de sacudir la odiosa servidumbre que les oprimía, se sublevaron bajo las órdenes del ilustre Aristimeno, descendiente de sus antiguos reyes, quien marchó lleno de confianza por la promesa de protegerle que le hicieron los argivos y los arcades. El resultado de la primera batalla que se lió cerca de Derai fue incierto. Aristómeno combatió con tanto valor, que sus conciudadanos le proclamaron rey sobre el campo de batalla. Pero él no tomó más título que el de general. Su atrevimiento y decisión, ALMACEN de la juventud, llenaron de espanto a los espartanos en muchos encuentros, y recurrieron al oráculo de Delfos. Tirteo. 682. Se les respondió que no vencerían sino bajo las órdenes de un general ateniense. Muy humillante era para Esparta el tener que pedir semejante auxilio a Atenas su Yabal. Pero la ambición venció al orgullo, y a pesar de su repugnancia presentáronse los lacedemonios en Atenas para pedir un jefe. Diéronles como por burla a Tirteo, poeta oscuro, y que además tenía la desgracia de ser cojo. Pero el genio de este poeta le elevó muy luego a la altura de su misión, y sacó de su lira unos acentos apasionados que reanimaron el valor de los espartanos. No obstante eso, Aristómeno obtuvo otras 3 victorias sucesivas, y desesperados los lacedemonios trataban ya de renunciar a su empresa cuando el entusiasmo de Tinco les volvió a llevar al campo de batalla, e hizo cambiar su fortuna. Los más distinguidos guerreros de Mesenia perecieron esta vez a manos de los espartanos. Y esta terrible acción, a la que se lió el nombre de Batalla de las Brechas, fue un golpe mortal para los mesenios, 680. Tirteo habría podido jactarse de sus inspiraciones si no hubiese consagrado la fuerza y belleza de su ingenio al exterminio de un pueblo. Ruina de Mesenia, 668. Después del desastre de las Brechas, los mesenios se retiraron a las montañas, y el valiente Aristómeno se encerró en la fortaleza de Lira, desde donde no cesaba de emprender algunas correrias arriesgadas, fatigando al enemigo con sus rápidos ataques. Alín fue sorprendido en una de sus excursiones con 300 compañeros suyos. Condenáronles los espartanos a ser arrojados vivos en una profunda caverna llamada la Ceada, y destinada para castigar a los mayores. Aristómeno 111. Yendo de L. Caverna. Historia antigua. 65. Criminales. Por una casualidad casi inexplicable Aristómeno cayó hasta el fondo sin hacerse mal, y halló medio para salir de allí. 1. Volvió al monte Ira, donde se hallaban sus compañeros, y se defendió en él por espacio de 11 años. Cuando se vio obligado a evacuarlo, se abrió paso con su guarnición por entre las filas enemigas, y fue a pedir hospitalidad a los arcades, quienes le recibieron con el mayor respeto. Allí dejó los ancianos que le hablan seguido, y los demás mesenios se dispersaron por la Grecia. Algunos de ellos se reunieron para fundar una colonia en Sicilia, derrotaron a los habitantes de Zancla, se apoderaron de su ciudad, y le dieron el nombre de Mesina en memoria de su patria destruida. Dracon, 624. Era un hombre de bien, lleno de luces y de austeras costumbres. Lo mismo que todos los legisladores antiguos, tomó al ciudadano desde la cuna, prescribió el modo de alimentarle y educarle, le siguió en todas las fases de su vida, proponiéndose con sus preceptos hacer de él un hombre libre y virtuoso.
Pero su excesiva severidad ha hecho decir con razón que escribió sus leyes con sangre, pues todas las faltas las castigaba de muerte. Si se lee, labia de dar crédito, el menor delito recia esta pena, y sentía que no hubiese otra mayor para los grandes crímenes. CILON 612. El extremado rigor de estas leyes hizo que no pudieran producir el bien que de ellas se esperaba, y como además de eso Dracón no tocó a la organización civil de Atenas, cada vez se hicieron más pro. 1. Algunos historiadores dicen que se salvó haciendo la cola de un zorro, que estaba en la caverna cuando fue arrojado en ella. Mas este hecho se tiene por muy dudoso. 61. ALMACEN de la juventud. Fundas las disensiones entre los habitantes de la llanada, de las costas y de las montañas. Tino de los principales ciudadanos, llamado Silon, trató de apoderarse del poder supremo, y aprovechándose de dichos trastornos se apoderó de la ciudadela de Atenas, y se defendió en ella durante mucho tiempo. Cuando se vi, sin esperanza y sin víveres, huyó para librarse del suplicio. Sus compañeros se refugiaron en un templo de Minerva, y los que les perseguían, a pesar de haberles ofrecido que les perdonarla la vida, cometieron la indigna traición de degollarlos al mismo pie de los altares. 612. Lipmenides, 596. Tan horrible sacrilegio fue seguido de una peste que los atenienses consideraron como venganza de los dioses. Los adivinos y oráculos aumentaron su espanto con iniestras predicciones, y muy luego el pueblo todo pidió que la ciudad fuese purificada. Entonces hicieron venir de Creta y Epimenides, quien pasaba por sabio y amigo de los dioses. Durante toda su juventud había vivido en lugares solitarios, y había exaltado su imaginación con la meditación, silencio y ayuno. Maravillada Atenas de su entusiasmo, le acogió con mucho júbilo, y él hizo construir nuevos templos, reformó las ceremonias del culto haciéndolas menos costosas, abolió muchas costumbres bárbaras, enseñó a los griegos ciertas formas particulares para los sacrificios de expiación, y en una palabra, sustituyó los ritos sanguinarios que los atenienses habían tomado del oriente con otros más suaves y humanos. El ascendiente que adquirió en la ciudad calmó por algún tiempo los espíritus y apaciguó las disensiones. Mas apenas se retiró cuando las facciones renacieron más encarnizadas que nunca. El pueblo se armó contra los grandes, y la nación habría perecido si no se hubiera presentado un hombre de Insruna, Antigua, 67. Genio para salvarla de semejante prueba. Este hombre fue solo nombrado al mismo tiempo arconte y legislador. 593. SOLON, 639 a 593. Solón nació en Salamina por los años de 639 antes de nuestra era. Descendía de Codro por su padre Excesestidas, y su madre era prima hermana de la madre de Pisístrato. Su padre disipó casi todo su patrimonio por su liberalidad, y se dedicó al comercio para recuperar su fortuna. Los muchos viajes que hizo le pusieron en relaciones con los hombres más distinguidos de las naciones extranjeras, y al mismo tiempo que aumentó su fortuna, enriqueció su espíritu con una multitud de conocimientos. Los hombres más célebres de su tiempo, que se han llamado después los 7 sabios de Grecia, se reunían para comunicarse sus ideas con respecto a Dios y al hombre, y esparcirlas después entre el pueblo. Estos eran tales de Mileto, Pitaco de Mitilene, Valles de Priena, Cleobulo de Lindo, Misón de Chio y Chilón de Lacedemonia. Todos, excepto Tales, eran hombres de Estado, y tenían sus máximas e ideas particulares. Solón fue recibido en su asamblea, a la cual dio mucho brillo y gloria. Antes de ser admitido en ella había ya recorrido el Egipto, que era entonces la tierra clásica de las ciencias y de las letras. Estudió las instituciones, leyes y costumbres de los diversos pueblos, y en sus conversaciones con los otros sabios perfeccionó sus ideas filosóficas sobre el hombre y la sociedad. En los ratos ociosos, se dedicó a cultivar la poesía esmerándose sobre todo en poner en verso las más morales e instructivas máximas para hacer más comprensibles y fáciles de conservar en la memoria. Su expatriación y muerte. 558. Cara patria, dijo al 68.
Al MACEN de la juventud. Salir de su país, te dejo con la consoladora convicción de haberle servido bien con mis consejos y conducta. Créese que murió en Chipre a la edad de 80 años, y hasta los últimos instantes de su vida conservó la noble afición al estudio. Me envejezco decia con frecuencia, y cada día aprendo algo. Poco antes de morir hizo que le leyesen algunos versos para morir más instruido. Los atenienses le erigieron una estatua de bronce representándole con su código en la mano. Los habitantes de Salamina le levantaron también otro bajo la figura de orador, con las manos ocultas bajo los pliegues de su manto. Pero Solón no fue solamente legislador profundo y elocuente orador. La posteridad admira todavía en él un gran guerrero, un hábil administrador, un magistrado íntegro, un filósofo distinguido y un poeta de primer orden. Si no hubiera deshonrado su genio universal con unas costumbres depravadas, habríamos repetido como otros muchos, que sentido por sus conciudadanos transmitió a la posteridad una reputación sin mancha y un nombre venerado por siempre. Pisisti y Ato. Así que Salón promulgó sus leyes y emprendió, de nuevo sus viajes para dar tiempo a que se afirmen, se reanimaron de repente las tres facciones que destrozaban la república hacía mucho tiempo. Licurgo se puso a la cabeza de los hombres de la llanada. Megacles, hijo de Alemeón, se hizo jefe de los habitantes de las costas, y Pisístrato tomó el mando de los montañases. Liste último debía alcanzar la victoria, porque reunía las cualidades más a propósito para cautivar los espíritus. Nacimiento ilustre, riquezas considerables, valor brillante y probado muchas veces, figura imponente, elocuencia persuasiva, a la que el sonido de su voz prestaba nuevos encantos, espíritu enriquecido con los dotes que. Historia antigua. 89. Da la naturaleza y con los conocimientos que proporciona el estudio. Jamás hubo hombre alguno que fue más dueño de sus pasiones, ni supiese hacer valer mejor las virtudes que poseía en efecto y aquellas de que no tenía más que la apariencia. Bien quisi Cuatro Ramos añadir a este bello cuadro el elogio de sus costumbres y patriotismo. Pero se manchó con muchas bajezas, y su clon hizo que lo hiciese todo con la mira del poder soberano. Tiranía de PISLSTRATO, 561. Durante algún tiempo fue solo en el juguete de su disimulo y bellaquerías. Pero al cabo penetró sus designios y los denunció públicamente al pueblo. Rise este de la prudencia de Solén, y creyó a se había vuelto loco. Mas, el profundo legislador dijo, el tiempo hará conocer el género de mi locura, cuando la verdad haya disipado las sombras que cubren vuestros ojos. Pisístrato se apresuró a aprovecharse de la ceguedad de los atenienses que le idolatraban, para marchar rápidamente a su fin. Un día se hizo a sí propio varias heridas en la cara y en el cuerpo, y se presentó en la plaza pública todo cubierto de sangre y exclaman: Este es el premio de mi amor y la democracia y del celo con que he defendido vuestros derechos. Solón comprendió perfectamente el juego de esta comedia, y acercándose a Pisístrato le dijo con un tono mezclado de desprecio 4. Ironía. Y muy bien, Pisístrato. Pero representas mal el papel de Ulises, porque él se arañó para engañar a sus enemigos, y tú te desgarras la piel para engañar a tus conciudadanos. En efecto, los atenienses se dejaron coger en el lazo, concedieron al que miraban como su defensor un cuerpo temible de satélites con el cual se apoderó de la ciudadela, arrojó a los alemeónidas de la ciudad y usurpó la suprema autoridad. 70. Ahí a 1 antes de Cristo en DLTUENT. Hipias, 528.414. Pisístrato transmitió su autoridad a sus dos hijos Hiparco 6 Hipias, los cuales no tenían el mismo talento que 61, pero tuvieron la prudencia de manejarse con arreglo a sus máximas. Por algún tiempo no se conoció que Atenas había cambiado de dueño. La civilización se iba perfeccionando, cultivábanse las ciencias con un ardor cada vez mayor. El mismo Hipare se ocupaba de ellas, y se complacía en rodearse de los más distinguidos talentos, entre los cuales brillaban Anacreonte y Snaides.
Pero en el fondo de la sociedad ateniense se conocía que las antiguas facciones se agitaban con su inveterado rencor, y bajo el brillante aspecto de civilización se ocultaba una corrupción monstruosa. Hiparco e Hipias no cuidaban ya tampoco de disimular sus excesos de que fueron víctimas. Dos jóvenes atenienses, llamados Harmodio y Aristogitón, experimentaron la más terrible afrenta por parte de Hipare Grado. Resueltos a vengarse, conspiraron con sus compañeros contra los días de los dos tiranos, y resolvieron ejecutar su terrible designio el día de la fiesta de las Panat 6 Neas. Trasladáronse al sitio determinado. Pero al barra baja llegar vieron con gran sorpresa que uno de los conjurados estaba hablando muy familiarmente con Hipias. Al momento se creyeron vendidos, y resolvieron vender cara sus vidas. Precipitáronse sobre Hiparco y le dieron muerte. Pero en el instante los 6 lites del tirano hicieron trizas a Harmodio, y apoderándose de Aristogitón le dieron tormento para que confesase los nombres de sus cómplices. Designó a todos los más fieles partidarios de Hipias, y éste los hizo perecer a medida que los nombraba. Tienes más piemos que denunciar, exclamó el tirano enfurecido. Ya no falta más que te ve, le respondió el valeroso ateniense. Muero contento porque llevo la Historia AN1, 16.13a. 71. Satisfacción de haberte privado de tus mejores amigos. Desde aquel momento hizo Hipias caer sobre Atenas la más espantosa tiranía, y pareció más bien un tigre sediento de sangre que un ser humano. Cada día ordenaba nuevos asesinatos e imaginaba nuevos suplicios. Los últimos años de su reinado fueron realmente una época de terror. Pero al cabo tantos crímenes despertaron en el corazón de los atenienses el sentimiento de la libertad. Levantaron estatuas a Harmodio y Aristogitón, cantaron un himno en honra suya, y arrancaron de manos de Hipias el poder soberano. 510, este sanguinario príncipe fue a mendigar socorros de Esparta y de Artafernes, que era uno de los sátrapas de Darío. Tomó parte en la primera expedición de los persas, y pereció en Maratón. CIASTENES. Ismams. 510 a 506. Cuando Atenas sacudió el yugo de sus tiranos, no por eso quedó tranquila, pues empezaron de nuevo las antiguas luchas. Los grandes trataron otra vez de destruir la democracia. Iságora se puso a su cabeza, y Esparta vino en su ayuda. También encontraron apoyo en los beocios, chalcidios y eginatos, quienes temían la prosperidad e influencia de los atenienses. Clístenes, defensor de la causa popular, se vio obligado por el pronto a salir de la ciudad con 700 familias. Pero muy luego se vengó de este revés echando abajo la aristocracia, y haciendo que el pueblo recuperase sus antiguos derechos. La Lacedemonia hubiera querido en aquella coyuntura tratar de restablecer a Hipias, a quien había admitido en su seno. Pero Corinto y las demás ciudades del Peloponeso se opusieron a este proyecto por amor a la libertad. Entonces se retiró Hipias con Artafernes, gobernador de Sardas, para pedir socorro al rey de Persia. Artafernes tomó abiertamente su defensa, e intimó a los atenienses que de Vol 5. 72. ALMACEN de la juventud viesen al tirano el poder supremo. Su negativa fue una de las causas de la guerra de los persas contra la Grecia. Rencor de Darío contra 1.05 atenienses. 496. No le bastaba a Darío haber castigado la rebelión de Jonia, pues deseaba mucho vengarse de la injuria que había recibido. Cuando supo el incendio de Sardas, se informó, según cuenta Herodoto, del estado del pueblo ateniense, y en vista de lo que le dijeron, pidió su arco, puso en él una flecha, y la tiró hacia el cielo exclamando: «Oh Júpiter, que pueda yo vengarme de los atenienses». Enseguida mandó a uno de sus oficiales que le repitiese por 3 veces siempre que le sirviesen de comer: «Señor, acordaos de los atenienses». Y en efecto se acordó de ellos, pues así que se terminó la guerra de Jonia, dispuso una expedición contra los atenienses y eretrios para hacerles expiar el incendio de Sardas. EXPEDICION desgraciada de Mardonio, 496. Mardonio, yerno del gran rey, se trasladó a Macedonia con un numeroso ejército.
Al atravesar la Jonia acabó de pacificarla, e hizo huir a todos los tiranos que reinaban en ella, para someter todas las ciudades al régimen democrático. El pretexto de su empresa era vengarse de Atenas y de Eretria. Pero en realidad no tenía otro fin que el de subyugar a la Grecia entera. Su flota había ya vencido a los dacios y atemorizado a todos los griegos, cuando fue asaltada por una violenta tempestad que destrozó la mayor parte de sus buques, haciéndolos estrellarse contra las rocas del monte Athos. Su ejército de tierra fue destruido al mismo tiempo en Tracia por una tribu que lo sorprendió y exterminó casi enteramente. Pero este revés no desanimó a Darío. Echó la culpa a los Historia Antigua, 73 elementos, y se dispuso a repararlo con una expedición mucho más considerable. EXPEDICION de Datis, 494. Antes de principiar nuevamente las hostilidades, envió heraldos para pedir a todas las ciudades de Grecia la tierra y el agua, fórmula de que los persas se servían para exigir el homenaje. La mayor parte de las islas y ciudades del continente se apresuraron a someterse al gran rey. Pero los espartanos y atenienses, violando abiertamente el derecho de gentes, echaron en un pozo a los enviados del rey de Persia, mofándose de su fórmula. Los atenienses llegaron hasta asesinar a los que habían servido de intérpretes a los bárbaros, para castigarles de haber manchado la lengua griega haciéndole expresar las órdenes de un tirano. Indígnose Darío al recibir esta noticia, reunió un inmenso ejército y confió su mando a un medo llamado Datis, y a su sobrino Artafernes, con Irden para destruir a Atenas y Eretria y cargar de cadenas a todos sus habitantes. La flota destinada a transportar a Grecia el ejército de los persas, salió de las costas de Cilicia, cortó por las Cícladas, y cubrió con sus buques todo el mar Egeo. Espantados los naxios, se ocultaron en sus inaccesibles montañas, los habitantes de Delos huyeron abandonando el oráculo y el templo, y todas las lemas islas ofrecieron la tierra y el agua, o se sometieron después de una débil resistencia. Enseguida todo el ejército abordó a la isla de Cubea. La ciudad de Eretria, después de haberse defendido durante 6 días, fue tomada por la traición de algunos ciudadanos que tenían influjo sobre el pueblo. Los templos fueron arrasados, los habitantes encadenados. La flota arribó al momento a las costas del Ática, y desembarcó cerca de Maratón, distante de Atenas unos 140 estadios, cerca de 6 leguas, 100.000. In. ALMACEN de la 1 Aivented. Tantes y 10.000 caballos, los cuales se acamparon en una llanura limitada al este por el mar, rodeada de monlafias por todos los demás lados, y que tenía 200 estadios de circunferencia. Punto. A la vista de tantos enemigos, quedó Atenas consternada por un momento. Pidió auxilios a sus aliados, pero no recibió de todas partes más que negativas. Esparta tomó su defensa. Pero sus soldados, detenidos por una costumbre ridícula que no les permitía ponerse en marcha sino después del pleniinio, habían de llegar demasiado tarde. Eos Plateos fueron los únicos y enviaron 1.000 soldados. Cada una de las 10 tribus atenienses armó igual número, y estos 12.000 hombres se vieron obligados a luchar contra las inmensas fuerzas de los persas. Pero aunque Atenas no podía presentar numerosos batallones, a lo menos estaba segura de la fidelidad y valor de sus soldados, y nevaba también en su seno 3 hombres decididos y de genio que por sí solos vallan más que un egítito, y eran Milquiades, Aristides y Temístocles. Milquiades, que había sido rey, o como decían los griegos, tirano del Chersoneso de Tracia, conocía muy bien a los persas y su manera de combatir. Tenía más edad que Aristides y Temístocles, gozaba por lo tanto de más autoridad que ellos, y fue encargado de conducir la expedición. Él concibió el plan de la batalla, señaló a cada uno su puesto, ordenó el ataque y tuvo los honores de la victoria. Cuando se trató de decidir la batalla, algunos generales deseaban que se esperase el auxilio de los espartanos. Pero Milquiades quiso que se diese la acción inmediatamente. Batalla EMAIIATON. 90. N un lec albano por ciento. LD. 31% 11110. N. Historia Antigua. 75.
Aristides fue de la misma opinión y prevaleció este dictamen. Todos los generales cedieron el mando a Milquíades, pero prefirió esperar el día en que le tocaba de derecho el mando del ejército. Así que amaneció colocó Milquíades sus tropas al pie de una montaña en un sitio cubierto de árboles que habían de servir para contener la caballería de los persas. Los plateos fueron destinados al ala izquierda. Calímaco mandaba a la derecha. Aristides y Temístocles estaban en el centro, y Mileiades en todas partes. El ejército griego se hallaba separado del de los persas por un espacio de 8 estadios. A la primera señal los griegos atravesaron a la carrera dicho espacio. Admirados los persas al ver un género de ataque tan nuevo para ambas naciones, quedaron inmóviles por un momento. Pero muy luego opusieron al impetuoso furor de los enemigos un furor más tranquilo y no menos temible. Después de algunas horas de un obstinado combate, las dos alas del ejército griego principiaron a fijar la victoria. La derecha dispersa a los enemigos en el llano. La izquierda les hizo replegarse a un pantano que parecía una pradera y en el cual entraron y quedaron sepultados. Enseguida volaron ambas a socorrer a Aristides y Temístocles, próximos ya a sucumbir, atacados por las mejores tropas que Datis había colocado en su centro de batalla. Y desde aquel momento la derrota fue general. Rechazados los persas por todos lados, no tuvieron más remedio que acudir a refugiarse en su hilota, la cual se había aproximado a la orilla. Persígueles el vencedor a sangre y fuego. Toma, quema 6 sumerge muchos de sus buques, y los demás se escapan a fuerza de remos. El ejército persa perdió unos 6.400 hombres, y el de los atenienses 192 héroes, porque no hubo uno solo. 76. AUIACEN de la juventud, que en aquella ocasión no mereciese este título. Milquíades fue herido. Murió Hipias y Taembien Estesileo y Calímaco. Generales atenienses. Apenas acabada la acción, un soldado rendido de cansancio concibe el proyecto de llevar a los magistrados de Atenas la geimera noticia de tan señalado e importante triunfo, y sin dejar sus armas, corre, vuela, llega, anuncia la victoria y cae muerto a sus pies. Sin embargo, esta victoria hubiera sido funesta para los griegos a no ser por la actividad de Milquíades. Al retirarse Datis concibió esperanzas de sorprender a Atenas Creyadola sin defensa y su flota doblaba ya el cabo de Sunio. Pero así que lo supo Milquíades, se puso en marcha. Llegó el mismo día bajo los muros de la ciudad, desconcertó con su presencia los proyectos del enemigo, y le obligó a retirarse a las costas de Asia. Llegada de los espartanos. Guión. La batalla Seclic. El 6 de Boedromion en el tercer año de la Septuaxima. Segunda Olimpiada, 29 de septiembre de 490, y al día siguiente llegaron 2.000 espartanos, quienes habían andado en 3 días con sus noches 1.200 estadios, cerca de 46 leguas y media. Aunque supieron en el camino la fuga de los persas, continuaron su marcha hasta Maratón, y no temieron presentar en los sitios en que una nación rival se acababa de distinguir con tan grandes hazañas. Vieron las tiendas de los persas armadas todavía, la llanada cubierta de cadáveres y sembrada de ricos despojos. Encontraron allí a Aristides que con su tribu guardaba los prisioneros y el botín, y no se retiraron sino después de haber tributado a los vencedores los elogios que merecían. Honras hechas a los 61 jeriteros de Maraton. Los Nisto y 0 a Antigua. 77. Atenienses no olvidaron cosa alguna para eternizar la memoria de los que murieron en el combate. Les hicieron funerales honoríficos, y sus nombres fueron esculpidos en unas columnas truncadas erigidas en la llanada de Maratón. Estos monumentos, sin exceptuar los de los generales Calímaco y Estesileo, eran sumamente modestos. Muy cerca de allí se colocó un trofeo cargado de armas de los persas. UIT Hábil artista pintó los detalles de la batalla en uno de los pórticos más frecuentados de la ciudad, y representó Milquíades en el momento en que arengaba a las tropas para el combate. Desgracia y muerte vi Milquíades, 489. Esta fue la única distinción que los griegos le concedieron en premio de su victoria. Entretanto el número de sus émulos iba siempre en aumento.
Echalián le encara su orgullo y presunción. Y aún al día siguiente de su triunfo le negaron la corona de olivo que pedía. Algún tiempo después recibió la orden para castigar a las islas que habían seguido el partido de los persas. Y al principio obtuvo muchos triunfos. Pero como nada consiguió en Paros, y levantó el sitio de la ciudad por la falsa noticia que recibió de que la hilota de los persas venía a atacarle, se le acusó de traición. Sus heridas le impidieron de presentarse en la asamblea, y sus émulos se aprovecharon de su ausencia para hacerle condenar. Primero se resolvió que sería arrojado al lago en que se hacían perecer todos los malhechores. Felizmente hubo algunos ciudadanos virtuosos que reclamaron contra este horrible atentado. Tenienses, exclamaron, acordaos de Maratón. Todos sus esfuerzos no sirvieron más que para hacer conmutar la pena de muerte en una multa de 50 talentos, unos 250.000 francos, y como milquiades. 78. ALMACEN de la juventud. No tenía medios para pagarla, le encerraron en una Earsol, y allí murió de las heridas que había recibido combatiendo por su país. Muerte de HAMO, 485. Tratar de esta manera al más generoso de los griegos, era vengar a Darío, quien a la verdad no tuvo otra venganza. Avergonzado este príncipe por la derrota de sus tropas en las llanuras de Maratón, hizo inmensos preparativos por espacio de 3 años para tratar de aparar su honor y de satisfacer su resentimiento con una nueva expedición. Pero de repente se vio detenido en sus proyectos por la noticia de la revolución de Egipto, que fue el presagio de las siniestras convulsiones que debían muy luego desmembrar su dilatado imperio. Pensaba pues en castigar a los egipcios antes de enviar un nuevo ejército a Grecia, y le sorprendió la muerte cuando se ocupaba en hacer sus preparativos, 1851. Itib. Tunan I, Tab, I, S, M, E, S, I, T, E, N, U, S, T, O, C, L, E, S. El harto en que murió Darío fue notable también por el trágico desenlace de la gran lucha que agitaba al pueblo de Atenas desde la victoria de Maratón. A pesar de lo mal recompensado que Milquiades quedó de sus servicios, no por eso Aristóteles y Tenetocles dejaron de lanzarse con ardor en la carrera de los honores. Ambos tenían la misma edad y eran de ilustre cuna. Y ambos parecían también capaces de ocupar con distinción el primer puesto. El impetuoso y apasionado Tenetocles había sido desheredado por su padre, porque se entregaba a los más vergonzosos excesos. Pero borró su mancha ocupándose con ardor de los negocios públicos. Era tan grande su ambición, que decía que los trofeos de Milniades no le dejaban dormir de noche ni de día. Tanto. Historia antigua. 79. Hizo con sus lisonjas o intrigas, que obtuvo el mando en jefe de la hilota ateniense. En reemplazo del vencedor de Maratón. Todas las islas que se habían resistido a Ciades le ofrecieron su sumisión, este triunfo aumentó considerablemente su popularidad. Su rival Aristides lisonjeaba menos que él las pasiones del pueblo. Pero Alda ha adquirido un crédito inmenso por su celo en sostener las leyes, conservar las costumbres y defender la justicia. Cuando en la representación de una tragedia de Eschilo se oyó este verso: prefiere ser justo a parecerlo, todas las miradas se dirigieron hacia él. Destierro de Aristides, 485. Según debía preverse, el desenlace de esta rivalidad no fue favorable a Aristides. En un pueblo tan inconstante y ligero como los atenienses, la intriga debía necesariamente triunfar de la virtud. Era preciso que Aristides fuera vencido por Temístocles, y así sucedió en efecto. La reputación que Aristides había adquirido por sus equitativas sentencias, hizo que su decisión fuese preferida a la de todos los tribunales. Por esta razón le acusó Temístocles de querer crearse una especie de dignidad real, lo cual era contrario a las leyes del Estado, y por consecuencia propuso que se le sentenciara al ostracismo. Aristides asistió personalmente a la asamblea en que se le debía juzgar. Un ciudadano sin instrucción se acercó a él y le rogó que escribiese el nombre de Aristides en su concha. ¿Qué mal os ha hecho?, le dijo Aristides. Ninguno, respondió el desconocido, jamás le he visto, pero ya estoy fastidiado de oír llamarle siempre el justo.
Aristides escribió su nombre, fue condenado y marchó pidiendo a los dioses que no tuviese jamás su patria necesidad de él. ADM1N1STRACI0ND. TEM1STOCLES. 485 a 481. ONC. 80. ALMACEN de la juventud. Temístocles quedó único dueño del poder, no usó de su autoridad sino para la gloria de su país. Aconsejó primero a los atenienses que emplizan en la construcción de una flota la plata que sacaban anualmente de las minas del Monte Laurio, en vez de disiparla en diversiones frívolas. Su proposición fue aceptada, equipó 100 galeras, se puso a su cabeza, le hizo reconocer el poder de Atenas en todo el mar Egeo, castigó a los eginotas, cuyas piraterías infestaban desde tiempo inmemorial las riberas de la Tica, y a los de Corcira que con sus armamentos hacían muy difíciles las comunicaciones del continente con las islas. Después de vengarse de este modo de todos los insulares y de sus rapiñas, recorrió en triunfo todo el mar Egeo, indemnizó a los atenienses de todos sus sacrificios con un rico botín, puso seden en todos los ramos de la administración, y se esmeró en conservar la unión entre todas las repúblicas de Grecia, para que estuviesen prontas a combatir a los bárbaros. Invasión, EJEMES, 481. En efecto, no tardó mucho en estallar la tempestad que temía. El hijo y sucesor de Darío, llamado Jerjes, no tenía el mismo genio ni poder que su padre, ni conocía de la soberanía más que el boato y los placeres. Pero hallándose en posesión de un vasto imperio, aumentó los enormes preparativos de Darío con otros, todavía más temibles, para vengarse del Egipto y de la Grecia. Durante 4 años no se ocupó más que de reclutar tropas, establecer almacenes, reunir provisiones de boca y guerra, y construir triremos y buques de transporte. Principió por castigar los egipcios, y así que les cargó de cadenas dirigió todas sus fuerzas contra los griegos. Según sus órdenes, todas las provincias de su imperio habían aprontado su res. HISTOR1ANTII. Respectivo contingente como si se tratase de una guerra nacional. Ejército de Jerjes. VICT-ROD-SC llegar al llano de Susa las tropas de 56 naciones diferentes, y que venían de las más remotas regiones. Todos estos cuerpos llevaban los trajes, armas y estandartes de sus respectivos países, y estaban mandados por sus jefes particulares. Los indios vestidos de telas de algodón. Los etíopes cubiertos con pieles de león. Los baluscos negros de la Gedrosia. Las tribus errantes de los mongoles y de la Bucaria. Que eran unos cazadores salvajes sin más armas que un lazo de cuero. Los Medcs y bactrios suntuosamente vestidos. Los lidios montados en cuadrigas, los árabes en camellos. Los fenicios en sus buques, y por último los griegos de Asia. El ejército de tierra contaba 1.700.000 infantes y más de 400.000 caballos. El general en jefe era Mardonio. La flota contaba más de 400 velas. Al llegar a orillas del Hellesponto, el gran rey hizo que le preparasen un trono en sitio elevado para tener el orgullo o placer de contemplar el mar cubierto con sus buques y los campos con sus tropas. En medio de su loca vanidad no podía sospechar la humillación que le esperaba. Una furiosa tempestad destruyó casi enteramente un puente de barcas que había construido entre Cestos y Abidos para pasar de Asia a Europa, por lo cual se irritó contra el mar y llevó su demencia hasta mandar lo azotasen y lo marcasen con un hierro ardiendo, y le encadenasen como si fuera un esclavo rebelde. Magnanimidad de Esparta y de Atenas. Atemorizados todos los pueblos al ver un ejército tan numeroso. 84. ALMACEN de la juventud. Corrieron a aceptar el vasallaje. Los macedonios, que debían más tarde destruir el imperio de los persas, fueron los primeros que se sometieron a las tropas de Jerjes. Siguieron su ejemplo los etolios, dolopes, perebos, locrios, tiotas y todos los pequeños pueblos de la Beoda. Menos los tespios y plateos. Pensáis, había dicho Jerjes al espartano de Marato, que los griegos se atrevan a resistirme. A lo cual el rey desterrado le respondió:
Aunque toda la Grecia se sometiese, uno vuestras armas, esto mismo incitaría a los lacedemonios a que defendiesen con más ardor su libertad. No os informéis del número de sus tropas, pues aunque no fuesen más que 1000, 6 menos todavía, se presentarían al combate. En efecto, este generoso pueblo se unió a los atenienses, y de una y otra parte no se pensó más que en buscar socorros y aliados, pero sin sacrificar nada de su gloria y dignidad. Los argos ofrecían sus tropas, pero bajo la condición de que tendrían el mando del ejército. Pero se prefirió verles pasar al campo de los persas que el cederles esta honra. Geion, rey de Siracusa, se obligaba, bajo la misma condición, a aprontar 200 galeras, 20.000 hombres bien armados, 4.000 caballos, 2.000 arqueros y otros tantos honderos. Pero el espartano Siagro le respondió con altivez: no, Esparta no os cederá jamás esta prerrogativa. Si queréis socorrer a la Grecia habéis de recibir nuestras órdenes. Pero si pretendéis dárnoslas, guardad vuestros soldados. No contando pues sino consigo mismos, los atenienses y lacedemonios resolvieron defender por sí solos su país contra los bárbaros. Temístocles desplegó en esta ocasión todo su genio y desinterés. Había hecho desterrar a Aristides cuando Atenas estaba segura. Pero una vez llegado el peligro, fue él primero que solicitó se le llamase para no privar al ejército de un jefe tan experimentado. Todos los atenienses que se hallaban desterra. Historia antigua, 83. 2 fueron llamados también para defender la patria. Temístocles, que era quien todo lo disponía, cedió el título de generalísimo al espartano Euribiades. Mas no por eso dejó de ser el autor de todas las medidas de defensa. Él fue quien aconsejó a los atenienses que abandonasen a Atenas, y se retirasen a sus buques, para impedir a los enemigos la entrada por mar, a cuyo efecto se apoderó de una posición ventajosa a la altura de Salamina. Para cerrarles también el paso por tierra se decidió que el rey Lesínidas se colocaría con sus espartanos en las Termópilas, que es un desfiladero entre la Tesalia y la Locrida, tan sumamente estrecho, que apenas pueden pasar por él 2 carros de frente. Batalla de las Termopilas, 480. Así que Leónidas supo la decisión de la asamblea, comprendió cuál iba a ser su destino. Pero no se atemorizó a pesar de la perspectiva de la muerte que le esperaba. No eligió más que 300 espartanos para que le acompañasen, diciendo que bastaban 300 víctimas para honrar a su patria. Antes de marchar estos guerreros intrépidos celebraron anticipadamente su muerte con un combate fúnebre, al que asistieron sus padres, madres y amigos, y acabada la ceremonia, se dirigieron mutuamente eternos adioses. La mujer de Leónidas le preguntó su última voluntad, y él la respondió: os deseo un esposo digno de vos, y unos hijos que se le parezcan. A estos héroes se unieron 400 hombres de Tebas, 1000 de Tegea y Mantinea, otros tantos de Arcadia, 120 de Orcomena, 400 de Corinto, 200 de Phlianite, 80 de Micenas, 700 de Tespis, 1000 de Fócida, y toda la pequeña nación de los Locrios. Así que ocuparon el puesto que les había tocado, se presentó Jerjes con su innumerable ejército en los llanos de la Traquinia, y no pudiendo ALNIACEN de la juventud comprender que unos pocos centenares de hombres se atreviesen a resistir o unas fuerzas tan inmensas como las suyas, escribió a Leónidas: si quieres someterte te dar el imperio de Grecia. Leónidas le contestó: prefiero morir por mi patria a sojuzgarla. La segunda carta del gran rey no contenía más que estas palabras: rinden de las armas. Leónidas escribió debajo: venid tomarlas. Cuando las masas enemigas se pusieron en movimiento, las centinelas avanzadas gritaron: ahí están los persas que vienen, y atacarnos. Pues bien, replicó Leónidas, vamos, dije ellos. Pero si son tan numerosos, dijo otro enviado, que sus flechas nublarán el sol. Tanto mejor, respondió Dioniseo, así nos batiremos a la sombra. Unos soldados dispuestos de este modo no podían ser vencidos y así Jerjes fue rechazado al primer ataque, y jamás habría llegado a forzar el paso si un traidor llamado Efialtes no le hubiera
descubierto el fatal sendero que le facilitó el tomar a los griegos por la espalda. Viendo Leónidas tomada su posición, conjuró a sus aliados que se batiesen en retirada, a fin de conservar a la Grecia unos soldados que la servirían mejor en otra ocasión. Pero en cuanto a resolvió observar con sus compañeros la ley que prescribía a los espartanos morir antes que abandonar su puesto. Los tespios y 400 tebanos pidieron participar de tan magnífica decisión. Durante la comida que precedió al combate, Leónidas les dijo rien, BSE. Os convido a cenar esta noche con Plutón. Solo uno dejó de asistir al convite. A medianoche se arrojaron todos al campo de los persas, se dirigieron a la tienda de Jerjes que había ya huido, mataron a todos los que encontraron, y no sucumbieron hasta el amanecer, después de haber inmolado una multitud de enemigos. Al pronto no tuvieron más honras que la de su gloria. Pero después se les consagró una inscripción con estos versos de IISTODIA antigua. Simaides. Pasajero, rete a Esparta y Mos por obedecer a sus leyes.